Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de personas y personajes que participan en la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión es recordarlo. Los libros nos sirven también para imaginar mundos posibles o pasados presumibles, convirtiéndose en llaves a la vida, donde la pasión del ser humano se convierte en la banda sonora de aquello que las máquinas no podrán nunca experimentar, al menos por el momento. Una de estas llaves es el libro Nación Neandertal, del científico y ensayista Juan José Gómez Cárdenas, que ha sido publicado con la editorial Espasa y del que viene a hablarnos en Bitácora. En esta obra, que es absolutamente estimulante, a través de varios ejes temporales que van desde el final del Paleolítico al año 2073, Juan José nos transmite su pasión por los neandertales conduciéndonos a través de encrucijadas éticas y morales, donde la inteligencia artificial y los avances científicos nos cautivan con su lado luminoso y evolutivo y nos aterran también con sus recovecos más oscuros. La ciencia, como la palabra, puede ser tierra fértil para un futuro próspero, o bien sembrar el caos y la destrucción. Quizá todo sea una cuestión de equilibrio, de limitar el caos, no con el orden, sino con la estabilidad. Juan José es un científico con una gran trayectoria, es profesor de investigación en el CSIC, catedrático excedente de Física Atómica y Nuclear y director del Grupo de Física de Neutrinos del Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Bienvenido, Juan José, es un placer tenerte en Bitácora. Hola, buenos días, es un placer estar con vosotros. Juan José, la primera pregunta para todas las personas que llegan por primera vez a este jardín literario es ¿cómo llega la literatura a tu vida? Hombre, pues la verdad es que la literatura ha estado siempre en mi vida. Yo creo que hay una explicación muy sencilla. Mi padre era marino militar, se movía cada 5 años de destino y el hijo mayor de la familia, que era yo, cambiaba cada 5 años de amigos, cada 5 años de ciudad, y por lo tanto tenía que componérselas como amigo principal con la librería de su padre porque otros no tenía. Y pues cuando empiezas en 3 libros, sigues en 3 libros. ¿En la escritura se puede aplicar, eso es una curiosidad personal, ¿se puede aplicar el método científico a escribir un libro? Estamos en confianza, ¿verdad? No lo vas a contar por ahí. Por nada, no lo escucha nadie. No. La respuesta es categóricamente no. Mira, a ver, hay una... A mí me gusta, por supuesto, que me presente como científico porque lo soy, pero la verdad es que en realidad soy dos cosas. Por un lado soy un científico que hace ciencia, por otro lado soy un novelista que escribe novelas. Esta es mi 5ª novela, de hecho. Y los dos personajes se las arreglan para convivir en la misma piel, creo que fundamentalmente porque uno vive de día y el otro vive de noche. Es decir, cuando escribo novelas utilizo, yo creo que exactamente el otro sector del cerebro que cuando hago ciencia, ¿no? La literatura requiere una exploración interior, mientras que el trabajo científico requiere un fijarte en lo exterior, en la naturaleza. Eso sí, lo que pasa es que la faceta científica, como no, te da ciertas herramientas que son útiles para el tipo de ficción que hago yo. Pues obviamente a mí me gusta fijarme en temas de contenido científico, como es el caso de Nación Neandertal, y ahí mi doppelganger o primo hermano Juanjo me va muy bien para que me documente, ¿no? Esta es como una simbiosis, es casi poético, esto que me estás diciendo, me parece. Me estoy acordando de una película, no recuerdo el director, ¿cómo se llamaba? ¿Lady Halcón? Sí, Lady Halcón, sí, claro que me acuerdo, era maravilloso, ¿no? El uno de día, el otro de noche, totalmente. Una historia de amor imposible, el halcón era... Sí. Pero pues, aquí... A ver, nosotros nos hablamos un ratito sobre la hora de la cena, pero a mí me gusta mucho jugar con la idea del doppelganger. Es posible que un día escriba algo al respecto, porque hay algo de eso, te lo aseguro. Digamos que hay una parte de mí que cuando enchufas el factor literario, pues se olvida de su cosa normal, se dedica a hacer lo que sabe hacer, que es
Bueno, otro de las cosas inconfesables es que cuando empecé a escribir, mis cuentos siempre tenían mucho contenido moral, por alguna razón, quizá mis novelas también, ¿eh? Y tenía amigos que me decían, a ti lo que pasa es que te han poseído, y entonces te han poseído interiormente, y hay un cura que te escribe los relatos, ¿no? He estado toda mi vida intentando que el cura no tome control, por ahora no lo ha hecho, pero ahí estamos. Bueno, es cuestión de equilibrio todo, ¿no? Lo juste milieu. Exactamente, lo has dicho antes de manera muy precisa, que el equilibrio es muy importante. Exactamente. Los científicos que os adentráis en la narrativa aportáis una dimensión muy, muy especial, al menos a mis ojos y a mi experiencia como lectora. Y leyendo Nación Neandertal me ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo que con Últimas Noticias del Universo de John Marcaide, que se me iba, voy pasando las páginas y hay una emoción que va embargando, porque hacéis como que nos entregáis una llave a un conocimiento que en otras circunstancias sería no imposible quizá, pero menos placentero seguro, porque no seríamos capaces de sentirlo. Al final, tu novela habla mucho de sentir las cosas, de sentir como esencia. Sí, yo creo que has dado con una clave que a mí me gusta mucho, y por cierto mencionas a un magnífico científico que ha escrito un magnífico libro, porque es fuera de serie, ¿no? Y esta idea que dices de sentir las cosas, de utilizar el conocimiento científico para sentir, es un poco lo que estábamos hablando antes, un poco más de broma. Mira, Borges en su momento decía que estaba ya cansado y aburrido de tanto cantarle a la rosa, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta decir que en los tiempos modernos además podemos cantarle a la supernova, ¿no? Y cuando hablamos de la supernova, que ya está en la literatura, por supuesto, que ya está en nuestro acervo colectivo, ¿qué es lo que nos gusta? Nos gusta su belleza, porque por supuesto cuando la supernova explota ilumina una galaxia entera, pero también nos gusta que entendemos cómo funciona. Y el entender cómo funciona en realidad no es un conocimiento frío, como dice el cliché, es algo que nos emociona. Porque el universo no tendría por qué ser inteligible, y lo es. Y eso a mí me produce una emoción profunda, un sentimiento de misterio que ninguna mitología me ha producido. Lo que más me asombra del universo que se puede entender. Totalmente. Y justamente eso es lo que intento transmitir, y creo con no del todo fracaso a la hora de transmitir eso. En absoluto. Yo te digo de verdad de corazón, es que es fascinante. Te lo he dicho antes fuera, cuando te he enviado el mensaje, es estimulante, es que no hay más. Es la pura vida y pasión. ¿Un científico puede creer en las casualidades? Explícame un poco cómo y cuándo nació Neandertal, porque parece que te haya estado persiguiendo toda la vida desde pequeño. Es exactamente así, y lo cuento un poco en la nota del autor, ¿no? Empezó a perseguirme en el año 75, que ya he oído un poco, cuando y además aquí hay un giro bonito. Nosotros estudiamos en el bachillerato antiguo, estudiábamos filosofía, estudiamos antropología nada menos que la asignatura de filosofía. Yo tenía una profesora, Gloria se llamaba, que era antropóloga y se empeñó en explicarnos muchísima antropología humana. Y bueno, para el trabajo de fin de curso para matrícula, que enseguida optamos los empollocitos de la clase, era evolución humana. Ya que nos presentamos Vicente Echacé, un buen amigo mío y yo, nos metimos en aquel jardín. Te estoy hablando del año 75, apenas se había descubierto los restos de Lucy, el primer Australopithecus. Nadie sabía nada. Y uno se pone claro, en las librerías, porque no había internet tampoco, naturalmente, la idea esta de la evolución humana era confusísima. Y era sobre todo una idea lineal en la que, bueno, pues primero era el chimpancé, después del chimpancé era el Australopithecus, después el Australopithecus era el Neandertal y después era el Sapiens. Había esta especie de idea lineal muy simplificada. No, por supuesto, en los textos científicos de alto nivel, pero sí en todo tipo de trabajo divulgativo, en la que el Neandertal pues era un eslabón más mal acabado de la evolución. Era la versión 1.0 y naturalmente ¿quién venía de versión 2.0? Pues nosotros. Y aquello me dejó mal sabor de boca. Ya con 15 años aquello decía, bueno, esto no me gusta nada, ¿no? Se complicó aún más la cosa cuando en el 86 se estrena la película. Un poco antes había salido el libro del Clan del Oso Cavernario, ¿no? Una novela paleolítica maravillosa, pero que tenía un twist que me hizo rabiar muchísimo. Y es en la película quién era el personaje, el protagonista, la protagonista Sapiens, Haril Dana. ¿Y quién era Haril Dana? Una actriz guapísima de 1,85 m de estatura, ojos azules y rubia. ¿Y cómo eran los neandertales? Bajitos, pequeños y con ceja. Claro, ahí había un poco de trampa, ¿no? Aunque el oso cavernario se hace bastante intentando, digamos, un
humanizarlos, y se consigue. Sin embargo, el punto de vista estaba siempre en el Sapiens, ¿no? Y eso me ha perseguido durante, pues eso, unas cuantas décadas. La idea de la novela, una de las ideas de la novela fue cuando me di cuenta que podía contar, que la historia no se ha contado nunca desde el punto de vista de Neandertal. Entonces decidí hacer eso, contarla desde el punto de vista de un hombre, de una persona, que es un hombre de Neandertal, y darle la vuelta a la tortilla, e imaginarme cómo nos vería ese hombre de Neandertal, un hombre de hace 40.000 años, grande, fuerte, robusto, bien adaptado a su entorno, y de repente me di cuenta que vería a unos tipos oscuritos, recién llegados de África, flaquitos, con una cabeza así muy gorda, bamboleándoles un poco, muy charlatanes, muy nerviosos, y dije, hombre, qué cosa tan interesante, y me puse a escribir. Ya eran casi neuróticos los Homo sapiens cuando los describes. Ya eran un poco neuróticos, ¿eh? Y el Neandertal, pues no, la idea que se juega en la novela es que los dos cerebros, las dos mentes, con ser ambos cerebros potentes, de aproximadamente la misma capacidad de cálculo, si quieres, hablando de computación, eran máquinas, eran cerebros que lo hacían un poco diferente. Neandertal probablemente podría haber tenido una mente más visual, más centrada en el presente, más capaz de entender los detalles que le rodean en el momento ese. Entonces me imagino una mente que tiene una visión que se sucede en imágenes. Eso los Neandertales le llaman el Ken, ¿no? Ellos ven como imágenes que se van proyectando delante de ellos y les van diciendo cuál es la realidad inmediata. Pero dentro de su cabeza hay silencio, mientras que se dan cuenta que dentro de la cabeza de sus primos sapiens hay siempre una voz que habla y no para, ¿no? Y esa voz que todos oímos, que es nuestra conciencia, que es una especie de voz que nos habla, a veces no hay una, sino 40 voces que nos hablan a la vez, ¿no? Es un factor que nos da ventajas evolutivas quizá, y también nos convierte en unos neuróticos de mucho cuidado, claro. Totalmente, sí. Y lo explicas muy bien. Hay un momento, es prácticamente al principio de la novela, así que no estamos desvelando ninguna... un poquito de spoiler sí podemos hacer, ¿no? Sí, un poquito. Pero están hablando de qué necesario sería la estabilidad del cerebro neandertal para limitar el caos de la abstracción, que es tan buena evolutivamente, ¿no? Porque también se habla de creación artística, que nos adentraremos un poquito más adelante. Esa simbiosis, pues quizá de tus dos yoes también. Estamos hablando sin darnos cuenta, mira, esto no me lo había planteado así tampoco, pero la necesidad de ser humanistas genéticos, en realidad. Absolutamente, esa idea también es preciosa. Esa es quizá tuviéramos que resumir en dos palabras. Oiga, resúmanos su novela en dos palabras. Te diría, es humanista genéticos. Lo que yo quiero exactamente es hacer eso. Es decir, hubo hace 40.000 años otra especie humana que vivió con nosotros, de la que pudimos aprender, con la que nos pudimos hacer amigos, de las que nos pudimos enamorar. Y sabemos que eso ocurrió, porque tenemos suficientes genes, una fracción de genes de ellos que nos dicen que así pasó. Y intentar entendernos mejor en su espejo, y un poco de nostalgia hacia los únicos otros hermanos que hemos tenido, ¿sabes? Es un poco, fíjate que estamos solos en casa, solos en el planeta y solos en la galaxia, por lo que sabemos. Hubo un tiempo que teníamos unos parientes, unos primos, y estaban allí, y eran cercanos a nosotros. Yo creo que todo eso nos hace interesarnos por los neandertales, aunque siempre tenemos que pelear contra esta segunda... A mí muchas veces cuando me entrevistan me dicen, ¿cuál es la diferencia entre los neandertales y nosotros los humanos? Y justo al revés de lo que estamos hablando. No, mire, que ellos también eran humanos, mucho. Sí. Así que creo que sí, efectivamente, este humanismo tras especies es muy importante. En 2022, Svante Pääbo obtiene el Premio Nobel de Medicina por la secuenciación del código genético neandertal a partir de restos fósiles. Esto es fascinante. Correcto. La posibilidad de clonar neandertales es real. O quizá técnicamente no es factible a día de hoy, pero sí lo sea en poco tiempo, porque una vez que se tiene... No sé, estoy hablando evidentemente, sin tener los conocimientos científicos necesarios para ello, pero yo le pregunto, ¿esto va a dejar de ser ciencia ficción porque se podrá realizar? Te voy a dar un ejemplo que creo que te va a dejar tranquila de que estabas pisando territorio sólido, ¿no? En la novela la primera vez que aparece la protagonista, Gala Salinas, que es una chica muy, muy activa, ¿no? Lo primero que dice es, yo me voy a África a clonar mosquitos. Y ella se va, ahí tampoco, es un spoiler que podemos hacer nosotros. Y ella se va a África a clonar mosquitos, ¿con qué propósito? Pues bueno, en el año 2050, en este futuro inmediato, en
donde transcurre la segunda línea de la novela, ¿no? Porque hay esta línea que transcurre en el Paleolítico, esta nueva que transcurre en el 2050. Lo que se especula es que eres capaz de transformar genéticamente mosquitos anófeles para que no transmitan el parásito plasmoides que transmite la malaria, ¿vale? Y entonces hacen muchos colones de ellos, los lanzas a África, estos mosquitos compiten con los mosquitos, digamos, naturales que están allí, los quitan del medio y exterminan, y se acaba la malaria porque no transmiten el parásito de la malaria. Esto se especula como algo que ocurre en el año 2050. ¿Sabes cuándo ocurre? ¿Cuándo está ocurriendo? En el año 2024. Ya se están diseñando estos mosquitos, en los próximos años seguramente ya se estará llevando a cabo este programa en África. Es decir, la ciencia ficción, a día de hoy, en muchos aspectos, los que escribimos sobre ella tendemos a como te descuides, sobre todo si somos un poco conservadores, como en mi caso, sí, a quedarnos cortos. Es decir, a decir que una cosa va a pasar en 2050 y pasa en 2025. En ese sentido, a día de hoy, como muy bien decías, digamos, si tú quisiéramos... A ver, nadie se atrevería a meterse a intentar desarrollar un clon de Neandertal a partir del genoma fósil hoy, pero es algo que a la vuelta de unas pocas décadas está dentro del universo y de lo posible y es factible, y de ahí que me hiciera la pregunta de qué pasaba si salía. Uh-huh. Ahora que has hablado de los mosquitos y de ese personaje absolutamente entrañable que es Gala, que es la luz, arroja luz, ¿no? La luz del conocimiento. Hay una explicación que es absolutamente maravillosa cuando le está explicando al equipo de Ruth y a la misma Ruth qué van a hacer estos mosquitos cuando sale el holograma y todas estas explicaciones y llegamos a la cuestión del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es antes, el mosquito o la malaria? Sí, ¿no? La malaria. Bueno, son estos fenómenos maravillosos de simbiosis, ¿no? En los que realmente no se sabe quién fue antes el huevo o la gallina, ¿no? En algún momento hay un sistema, digamos, invitado huésped que se desarrolla ese sistema, porque en realidad lo que pasa es que el parásito es también, digamos, un viajero gratuito, ¿no? Como llaman en inglés un free rider, que se sube al mosquito para infectarnos a nosotros, pero a cambio el mosquito lo deja en paz. Y cuando estos sistemas se desarrollan, pues esa es la naturaleza haciendo de las suyas, ¿no? Hay uno de los... no tenemos tiempo, es imposible. Este libro es tan absolutamente maravilloso y tan inabarcable en 20 minutos que esto es completamente imposible, así que... Cuéntaselo a todos tus amigos, por favor. Por supuesto, ya lo estamos haciendo a las ondas, pero... Por supuesto que sí, a todo el mundo de verdad os recomiendo Nación Neandertal, pero no puedo irme sin robarte un poquito más de tiempo para abordar dos temas. El primero, en tu libro descubrimos la importancia de la familia y me ha parecido tan bonito. Tienes un texto a los lectores que tengan el libro y los que los van a tener, página 26, padre y madre, que hablan de lo que es el padre y la madre, que es absolutamente poético. Es que quizá es que soy muy... limitada mentalmente, pero estoy tan sorprendida gratamente de que las personas, que los científicos seáis capaces de crear esa poesía, porque yo que vengo del otro lado, digamos, de las letras, me han estigmatizado tanto que cuando veo que en realidad la comunicación, los vasos comunicantes son enriquecedores, para mí esto es pura justicia poética. Pero bueno, volviendo al tema. La importancia de la familia, de la transmisión del conocimiento en el seno de la familia. Y un homenaje a las familias felices, como tú dices, retomo tus palabras, que no saben que lo son. ¿Qué les dirías a esas familias? Pues les diría que quizás otra de las cosas... Primero a ti te diría una cosa, y es que hay trampa en esto de los poetas, que los científicos que escriben como poetas, y un buen truco es haber sido poeta antes que científico, que es mi caso. Yo me crié, tú dices que eres de letras, yo casi también. Eso es decir, yo hice ciencias de bachillerato, pero... era muy bueno en letras, me crié, digamos, rodeado de poetas. Mis 15 años los pasé en un sitio muy interesante, Puerto de Sagunto, ciudad industrial, donde había, digamos, en ese momento una actividad literaria y poética maravillosa. Y bueno, y aquí nos viene una pequeña confesión. ¿Sabes cómo se llama el padre de Gala Salinas? Se llama Paco Salinas, ¿no? Sí. La persona que más me influenció en ese momento, en mis 15 años, la persona que me abrió la poesía, que me regaló los libros de poesía, que me puso a escribir poesía, se llamaba Paco Salinas, era mi queridísimo amigo que me faltó demasiado pronto. Así que la novela, digamos, es una clave a por qué un científico puede escribir poesía, porque quizá empezó a escribir poesía bastantes años antes de estudiar ciencia.
Y el tema de la familia, me encanta esa pregunta, ¿verdad? Y te lo digo porque yo creo que es otra de las conexiones entre nosotros y nuestros hermanos neandertales, ¿no? Para los neandertales la familia era crucial, era central, porque de hecho ellos siempre formaron grupos familiares y quizá nunca llegaron a formar clanes muy numerosos. Quizá los neandertales nunca pasaron de un par de familias, o 3 como máximo. Mientras que para nosotros lo ha sido históricamente siempre. Yo vengo de una familia numerosa, soy el mayor de 6 hermanos, y para mí la familia era crucial. Mi madre rara vez decía la palabra yo. Siempre que le preguntabas por algo te decía nosotros y se ponía a darte explicaciones de alguno de sus hijos hacía tal o cual cosa, ¿no? Si algo me preocupa a mí de los tiempos modernos, de este Brave New World en el que nos estamos dirigiendo, es que estas tradiciones familiares, este enraizamiento en la familia se vaya diluyendo, se vaya dispersando y en consecuencia nos vayamos quedando solos y nos vamos más locos todavía de lo que ya estamos, porque la familia quizás sea este elemento importante que nos mantiene todavía cuerdos, ¿no? Las familias felices que no saben que lo son. Totalmente. Ahora que has hablado de Paco Salinas, en un momento determinado de tu novela se discute sobre el arte generado por inteligencia artificial, también un gran tema que estamos viviendo, ¿no? En esta aparentemente revolución absoluta con los sistemas de inteligencia artificial, sí, donde la técnica es perfecta, pero también es perfectamente replicable. Al final, un personaje dirá dónde está el contenido de estas creaciones. Es un gran debate que se está haciendo actualmente. Y para no dejarse, bueno, esto ya es una opinión personal, para no dejarse seducir por ese canto de sirenas, ¿no?, de la inteligencia artificial en la creación artística, por ejemplo, hay que saber, hay que entender qué es la creación artística. Sí, fíjate que en la novela, yo creo que ahí también coincidimos, sale un personaje, una inteligencia artificial muy simpática, Anastasia. Sí, que significa resurrección. Es bastante encantadora, pero un poco tontita, si te has dado cuenta. Sí. Y esto lo hace el autor a propósito. Es decir, yo para empezar, y trabajo mucho con inteligencia. No es que, digamos, sea un tema que no conozco, lo manejo mucho en mi trabajo diario. Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial es capaz de hacer aparentes maravillas, pues usa la palabra aparente, y la palabra aparente viene muy a cuento, pero que hay que tomárselo como un grano de sal, que es un poco tonta todavía, ¿no? Y precisamente en el tema de la creación artística yo creo que hay mucho hype, estamos muy deslumbrados, que estamos muy alucinados, que estamos ahí. Sí, y luego exactamente, el conejo que nos sacan de la chistera. Y luego la otra cosa es que no te olvides que a Sapiens solo le interesa hablar de Sapiens. Entonces en realidad estamos todo el día hablando de nosotros, pero le llamamos inteligencia artificial, nos liamos mucho. En la novela efectivamente hay un pasaje donde Paco Salinas crea una obra artística muy bonita, ¿no? Sí, El Pensador, bueno, una réplica. Y ahí hay esa discusión de cómo el experto en arte dice, este sí que es arte y todo lo demás son tontunas, ¿no? Yo creo que a día de hoy todavía sabemos distinguir entre una cosa y otra, porque hay mucha diferencia entre, digamos, el placer barroco que le produce uno, y a mí el primero, estas composiciones tan barrocas, tan elegantes, tan misteriosas que puede producir la combinación de la inteligencia artificial, porque a nosotros nos gusta la combinatoria, nos gusta la sorpresa, pero cuando verdaderamente algo nos conmueve, nos coge por abajo, ¿no? Cuando, como Rilke dice, ¿quién si yo llorara me escucharía entre las jerarquías de los ángeles? Pues eso me parece un poquito difícil todavía de que una inteligencia artificial dé con eso, la verdad. Creo que todavía estamos relativamente a salvo. Yo, por una vez, no soy muy catastrofista en esto. Bueno, pues eso nos aporta un poco de esperanza, el libro también. Yo siempre pienso que el endiosamiento de la inteligencia artificial requiere de la idiotización del ser humano, pero esto ya es algo personal. Habría que tener cuidado, no sé, de lo de la idiotización estoy de acuerdo, pero es que la capacidad, lo que nos encanta a nosotros mismos idiotizarnos, eso es una cosa... Totalmente. Estoy recuperando. ¿Cómo describes cuando se encuentran los neandertales con los Homo sapiens? Y dice, la velocidad a la que hablan es pasmosa, posiblemente para compensar la torpeza de sus rostros de agua que no saben expresar emociones. Me parece tan fantástico. Sí, hay otra escena en la que ahí se da a sí mismo explicaciones en neandertal y se hablan tanto porque, claro, tienen tanta voz dentro de la cabeza que las pobres si estuvieran callados no podrían. Sin embargo, otras veces él se da cuenta que esta tribu de amigos suyos tienen habilidades que ellos no tienen, ¿no? Y que como tienen estas voces, ellos se ponen a hacer ruidos con unos palitos agujereados. Y ahí dice, esto es como el Ken, pero en lugar de ver imágenes ven sonidos, y a esos sonidos le llaman música, ¿no? A mí me gusta mucho haber especulado con estas ideas porque es especular
sobre todo lo que es humano, ¿no? Imaginarte que un neandertal, en lugar de escribir novelas, que eso lo hacemos para callarnos a la voz, que nos da la lata, él cuando medita pues se limita a dejar que haya una secuencia de imágenes que pasen por su cabeza y que vayan reproduciendo el río, los árboles, el animal que ha visto. A lo mejor ellos tenían una concepción del arte maravillosa, pero nunca se molestaron en plasmarla, en dejarla, digamos, fija en un residuo como hacemos nosotros, porque no les hacía falta, ¿no? Hay esta discusión, los neandertales entendían el arte, a lo mejor lo entendían mejor que nosotros, pero en cierto sentido era diferente. Y lo que nosotros no somos muy capaces generalmente es de ver diferencias, ¿no? Todo lo ponemos en el rasero de Sapiens y Sapiens, donde no solo nos comparamos con todo el mundo y siempre nos comparamos desde arriba, nosotros los mejores, ¿no? Exactamente. Totalmente. Hay una frase maravillosa, ya casi para acabar: cada vez que salvas a un niño, el universo se regocija. Está muy ligada a Ruth también. Sí. Eso, ahí te quiero contar también otro de estos secretos que... Por favor, que no nos oye nadie. Esta novela, y como seguramente te has dado cuenta, está llena de mujeres que son las protagonistas. Los hombres son unos chicos muy simpáticos que se portan muy bien y son majos, pero la verdad es que no pintan nada, ¿no? Sí. La novela está manejada por 5 mujeres, de hecho, por Gala Salinas, por Arce, que es una mestiza muy inquietante, ¿verdad? Por Eve Arcángel. Nada más. Cuidadito con ella, ¿no? Sí. Por la buena y tontita Anastasia y, como no, por Ruth Pérez. Uno de los secretos que quería contar es cómo en la creación literaria, y por supuesto todas estas mujeres, digamos, se caracterizan por lo que me dijo mi profesor de escritura creativa hace muchos años en Estados Unidos. Para que un personaje literario valga algo, tiene que ser un corazón que arde en el infierno. Todas ellas son muy bonito, ¿verdad? Bueno, bonito, tremendo, pero qué potente. Tremendo, pero si no te aburres, claro. Y Ruth Pérez es un corazón que arde en el infierno. Y fíjate, acabas de dar la frase esta: cada vez que salvas a un niño, el universo se regocija. Cuando yo empecé a crear a Ruth Pérez, originalmente pues era un personaje secundario que hacía de comparsa. Hasta que en una escena que estás creando, porque estás ahí, bueno, no, yo no, mi doppelganger a las 3 de la mañana, estás creando tu escena y de repente Ruth dice eso. Lo dice por su cuenta, ¿eh? No es que yo, tú lo escribes y lo ves y dices, anda. En el momento que ella dice eso, su personaje sale de la nada y se convierte en esta doctora obsesionada por salvar niños, esta doctora obsesionada por mejorar a la humanidad, y lo hace delante de tus narices ipso facto. Eso es una de las maravillas de la creación literaria que nunca deja de sorprenderme, y tiene un eco exacto en el caso de Arcángel, que también, digamos, su historia de amor con Boris, una historia maravillosa que ya contaremos, sí, ¿verdad? Aparece de la nada cuando en su primera cita ya tiene un libro en la mano. Yo no necesitaba saber qué libro era ese, pero me pregunto a mí mismo, ¿qué libro es? El libro de Romeo y Julieta. Y en el momento que caes en la cuestión de que tiene a Romeo y Julieta en la mano, la historia entera se desarrolla delante de eso. Se me pone la piel de gallina. Es el contraste entre... En esta novela hay un contraste divertido de jugar con cosas que entendemos y que está bien contar, con la clonación, con cómo era el mundo neandertal, en fin, toda la parte, digamos, científica. Pero a menudo la gente piensa que, oye, esto es un libro de educación, ¿no? No tiene nada de educación, es una novela, además una novela apasionante, muy lanzada, no muy apasionante, y digamos que esto es por la colaboración entre estos dos personajes de los que ya te he hablado, que repito, esto que no se sepa, que me la juego. No se lo decimos a nadie. Una última curiosidad, ¿cómo elegiste los nombres de la familia neandertal? Pues fíjate que eso tiene su complicación, porque imagínate cómo haces tú, quieres ahora hablar efectivamente de señores que viven hace 40.000 años. Exacto. ¿Cómo le llaman? Pepe, Paco, ¿cómo le ponen nombres? Era dificilísimo. Yo no tenía, me pasé meses y meses sin encontrar solución, ¿vale? Y en un momento dado, pues dándole vueltas y vueltas y vueltas, di con un herbolario en euskera, dado que yo trabajo ahora en el País Vasco, en San Sebastián, en el Donostia International Physics Center. Cayó en mis manos un herbolario en euskera y ya está. A ver, ahí uno de los personajes principales es Roble, en euskera. Sí, es verdad. Claro, y por eso Arce también es Arce y suma y sigue, claro. Así que todos los personajes... Wow. Y creo que además es muy justo, porque claro, ellos no se llamarían ¿sabes? GPU, ni se llamarían televisión, ¿no? Se llamarían Robles, se llamarían Sarmiento, se llamarían Mamut, se llamarían Oso, ¿no?
Harz significa oso, pero creo que en este caso hubo una excepción y no sacó la palabra del euskera, sino de algún otro lado. Pero bueno, esa fue la idea. Casi todos los nombres son euskera, a menudo euskera antiguo, y todos ellos reflejan algo natural. Qué absoluta maravilla. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado, muy a mi pesar. Te despido con mucha pena, pero ya tendremos ocasión de hablar en un futuro. Vas a seguir escribiendo y yo voy a estar muy pendiente de todo lo que hagas. Has sido un gran descubrimiento para mí, Juan José. He disfrutado mucho con mayúsculas. Me quedo sin palabras porque de verdad, fascinante, estimulante. Es vital, hay vida, hay corazón y palpita. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias, Juan José, por hacernos más libres con todo el conocimiento que encierran estas páginas y sus entrelíneas. Y los nombres neandertales, por favor, qué absoluta maravilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por leerme, Lorena. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.